Grayson Mitchell pensó que rociar pintura en aerosol sobre la mochila de la chica callada durante la clase de química sería solo otra broma inofensiva, hasta que Dakota Pierce tomó el bote de sus manos y lo roció directamente en sus ojos, cegando temporalmente al atleta estrella mientras transmitía en vivo su confesión sobre el acoso sexual hacia 14 alumnas de la prestigiosa Ridgemont Preparatory Academy. Lo que empezó como una broma cruel en el laboratorio de química revelaría 3 años de acusaciones ocultadas contra los intocables chicos dorados de la escuela más elitista de Connecticut, y la chica tímida que habían elegido como víctima se convertiría en la chispa que incendiaría un imperio construido sobre el silencio y el privilegio. Antes de adentrarnos en la increíble historia de Dakota, quiero tomar un breve momento para agradecerte. Tu apoyo mediante likes y comentarios ayuda a que estas importantes historias lleguen a más personas que podrían enfrentar situaciones similares. Si este contenido resuena contigo, considera apoyar este video. Cada contribución, por pequeña que sea, nos permite seguir compartiendo estas poderosas narrativas de valentía y justicia. No son solo historias, son salvavidas para alguien que necesita saber que no está solo, que es posible levantarse y que su voz importa. Ahora regresemos a aquella fría mañana de noviembre cuando todo cambió. La mañana del 3 de noviembre comenzó fría y gris en Ridgemont Preparatory Academy, con el típico frío del noreste de Estados Unidos que penetraba en los antiguos edificios de piedra y hacía que todos se hundieran más profundamente en sus abrigos de diseñador. Dakota Pierce no tenía un abrigo de diseñador. Ella llevaba una chamarra North Face de segunda mano con el cierre roto y una determinación férrea por sobrevivir un día más en aquella institución que costaba $45,000 anuales, donde había obtenido una beca completa por sus calificaciones perfectas en el examen SAT y un ensayo en el que relataba cómo creció en una casa móvil con su madre veterana discapacitada, con una estatura de apenas 1,57 m, cabello castaño sencillo en un moño desordenado y ropa de tiendas de segunda mano que intentaba hacer ver presentable. Dakota había dominado el arte de ser invisible. Llegaba cada día a las 7:15 de la mañana, una hora antes que la mayoría de los estudiantes, para usar las computadoras de la biblioteca, ya que no podía permitirse una laptop propia. Comía sus almuerzos caseros en los salones de música vacíos, donde nadie pudiera verlos. Hablaba solo cuando los profesores le preguntaban y mantenía sus respuestas breves, a pesar de saber más que la mayoría de sus compañeros. Pero la invisibilidad solo funcionaba cuando los depredadores no estaban activamente cazando. Dakota sintió el cambio en el ambiente desde el momento en que entró al laboratorio de química para la tercera hora. El habitual murmullo cesó cuando caminó hacia su estación asignada en la esquina trasera. En sus 3 meses en Ridgemont, había aprendido a leer las señales, el repentino silencio, las miradas cómplices, las sonrisas apenas reprimidas. Algo tenían planeado. Dejó su mochila desgastada, una JanSport negra comprada en una tienda de segunda mano y cuidadosamente reparada donde las costuras se habían roto. Dentro llevaba sus notas meticulosamente organizadas, los libros de texto que no podría reemplazar si se dañaban, y el viejo teléfono celular que era su única conexión con su madre durante las largas jornadas escolares. «Miren quién decidió honrarnos con su presencia», dijo una voz conocida desde el otro lado del laboratorio. Grayson Mitchell se apoyaba con arrogancia en la mesa central del laboratorio, como si fuera su dueño. Lo cual, considerando que su familia había donado toda el área de ciencias, prácticamente lo era, con casi 1,90 m de altura, físico atlético logrado con entrenadores privados y la confianza de alguien que jamás había escuchado un no
Grayson dominaba la jerarquía social de Richmond con la misma brutal eficacia que su padre usaba para destrozar empresas competidoras. Su grupo lo rodeaba como una manada de lobos vestidos con ropa costosa, Carson Wade, cuyo padre poseía la farmacéutica más grande de Connecticut, Hunter Blackwood, ya reclutado para el equipo de remo de Harvard, y Easton James, expulsado de 2 escuelas preparatorias anteriores, pero cuyas conexiones políticas de su madre siempre resolvían sus problemas. «Solo trato de recibir educación», respondió Dakota en voz baja, organizando sus materiales sin mirarlos directamente. «Educación», repitió Grayson con fingida preocupación. «Así se llama ahora aceptar caridad para asistir a una escuela que claramente no puedes pagar». Los demás estudiantes mantenían sus ojos cuidadosamente fijos en sus propias estaciones. Dakota reconocía aquel comportamiento, la ceguera deliberada que permitía a Grayson y sus amigos actuar sin consecuencias. Todos sabían lo que les ocurría a quienes desafiaban a los chicos dorados de Richmond. «Déjala en paz». Mitchell, la voz vino de Trinity Chen, una de las pocas estudiantes que ocasionalmente se atrevía a levantar la voz. Estaba en la estación de laboratorio adyacente, y aunque su ropa de diseñador y dinero familiar le daban cierta armadura social, sus manos temblaban ligeramente al sostener su cuaderno. Los ojos de Grayson se entrecerraron. «No es asunto tuyo. Chen, esto no te concierne». «De hecho, sí me concierne», replicó Trinity, aunque su voz temblaba ligeramente. «Estamos intentando tener clase. Por un momento». El laboratorio quedó en silencio absoluto salvo por el zumbido de las campanas extractoras. Luego Grayson sonrió. No con la encantadora sonrisa que usaba con profesores y padres, sino algo más oscuro. «Tienes razón», dijo, apartándose de la estación central. «Deberíamos concentrarnos en nuestra educación». Y hablando de eso, sacó algo de su mochila, traje materiales adicionales para el experimento de hoy. El bote de pintura en aerosol brillaba bajo las luces fluorescentes dorado metálico, el mismo color del escudo oficial de Richmond. Dakota sintió un nudo en el estómago. «Eso no está en la lista de materiales». «Considéralo crédito extra», dijo Grayson, agitando el bote para que la bola interna sonara ominosamente. «He estado pensando en reacciones químicas. Concretamente, ¿en qué sucede cuando la pintura costosa entra en contacto con basura barata?» Se movió hacia ella con la confianza relajada de un depredador que sabía que su presa no podía escapar. Dakota evaluó rápidamente sus opciones. El profesor Patterson solía llegar siempre con retraso, y las cámaras de seguridad del laboratorio llevaban semanas descompuestas. «No lo hagas», dijo Dakota, odiando lo pequeña que sonaba su voz. «¿Que no haga qué?», preguntó Grayson inocentemente. «Solo estoy haciendo un experimento». Carson: «¿Cuál es tu hipótesis? ¿Crees que la basura de remolque absorbe mejor la pintura que la basura real?» Carson rió con crueldad. «Solo hay una forma de averiguarlo». Lo que sucedió a continuación pareció ocurrir en cámara lenta. Grayson levantó el bote, apuntando hacia la mochila de Dakota, pero antes de que pudiera reaccionar, ella dio un paso rápido hacia él, tomó su muñeca con ambas manos y giró con fuerza. El bote giró, apuntando directamente al rostro de Grayson justo cuando él presionó el gatillo. La pintura dorada golpeó directamente sus ojos. El grito de Grayson resonó por todo el laboratorio, mientras retrocedía, tropezando, desesperado por limpiar la pintura de su rostro. Este fue el instante que cambiaría todo para siempre. «Mis ojos», gritó Grayson, retrocediendo a ciegas mientras se frotaba desesperado la cara. «No puedo ver. Quítenmelo de encima». Durante un momento, nadie se movió. Después estalló el caos. Hunter corrió a ayudar a Grayson. Carson se quedó congelado por el shock, mientras varios estudiantes sacaban sus teléfonos, obedeciendo el instinto moderno de documentarlo todo.
Pero Dakota aún no había terminado. Mientras Grayson se agitaba sin ver, ella tomó su propio teléfono. No para grabar, sino para hacer una transmisión en vivo. Su viejo celular no hacía mucho. Pero la única mejora que se había permitido era una conexión básica a Internet para emergencias y contacto con su madre. «Soy Dakota Pierce. Estoy en Richmond Prep», dijo claramente, sosteniendo el teléfono firme mientras Grayson seguía gritando de fondo. «Estoy transmitiendo esto en vivo por mi seguridad». Grayson Mitchell intentó agredirme con pintura en aerosol y accidentalmente se la roció a sí mismo. Necesito testigos de lo que suceda a continuación. «¡Apaga eso!». Carson intentó arrebatarle el teléfono, pero Trinity se interpuso rápidamente entre ellos. «Déjala en paz», ordenó firmemente Trinity. «Se está protegiendo a sí misma». Cada vez más estudiantes tenían ya sus teléfonos afuera, y la situación comenzaba a salirse del control. Grayson, incapaz aún de ver por la pintura que le cubría los ojos, avanzó torpemente hacia la voz de Dakota. «Tú, pequeña», balanceó los puños al aire, fallando por varios centímetros. Grayson dijo «Dakota», manteniendo la calma aunque el corazón le latía con fuerza. «Antes de que hagas cualquier otra cosa, deberías saber que sigo transmitiendo. Todo lo que digas será escuchado». «No me importa», gruñó Grayson. «Cuando te atrape vas a...». «Voy a que», interrumpió Dakota. «Vas a terminar lo que empezaste con Madison Hayes, o Brooklyn Foster, o alguna de las otras chicas que arrinconaste en salones vacíos». El laboratorio quedó en absoluto silencio, excepto por la respiración agitada de Grayson. «Cállate», advirtió Hunter, comprendiendo finalmente el peligro. «Grayson, ya no digas nada más». Pero Grayson, cegado por la furia y la pintura, ya no atendía razones. Ellas lo querían, escupió con rabia. Todas ellas, fingiendo hacérselas difíciles, actuando como si fueran demasiado buenas para mí. Igual que tú, basura pobretona, todas buscan atención, buscan sentirse importantes. Quieren... «Lo tengo todo en video», intervino con suavidad una voz. Dakota miró a Avery Morrison, usualmente callada y dedicada a sus estudios, quien sostenía su teléfono con manos temblorosas. «Tengo su confesión sobre lo que hizo a Madison y Brooklyn». «Borra eso ahora», ordenó Easton, avanzando hacia Avery. No respondió ella, retrocediendo rápidamente. «Madison era mi compañera de cuarto antes de que se cambiara de escuela. Me contó todo, pero nadie le creyó porque no tenía pruebas». «Yo sí le creí», añadió otra voz. Sage Williams dio un paso adelante también con el celular levantado. «Brooklyn es mi prima. Tuvo que cambiarse de escuela por todos los rumores que difundiste después de que te rechazó. Entonces se rompió una especie de presa. Otros estudiantes comenzaron a hablar también, sus voces entrecruzándose mientras compartían lo que sabían, lo que habían visto, lo que no se habían atrevido a reportar. Él acorraló a Faith Anderson después del baile escolar. Mi hermana dijo que la siguió hasta el baño de las chicas. ¿Recuerdan cuando Hope Marshall dejó repentinamente la escuela? No fue por malas calificaciones». «Cállense todos», rugió Grayson, con la pintura dorada aún deslizándose por sus mejillas como lágrimas brillantes. «Todos ustedes cállense». Fue justo entonces cuando el profesor Patterson finalmente llegó al laboratorio, deteniéndose en seco al observar la escena. Grayson Mitchell cubierto de pintura dorada, múltiples estudiantes grabando, y Dakota en medio de todo con calma absoluta. «¿Qué demonios está...?» comenzó, pero no terminó la frase. «Alguien explíqueme esto ahora mismo». «Grayson trajo pintura en aerosol a clase e intentó dañar mis cosas», dijo claramente Dakota, al defenderme. Él, accidentalmente, se roció a sí mismo en la cara. Luego empezó a confesar cómo ha agredido a varias estudiantes. Todo está grabado en video.
El rostro de Patterson pasó por varias emociones, en segundos: sorpresa, incredulidad y finalmente una especie de neutralidad forzada, como alguien consciente de estar metido en problemas más grandes de lo que podía manejar. Todos guarden sus teléfonos ahora mismo. No, respondió Dakota con determinación. Estamos documentando esto por nuestra seguridad. Señorita Pierce, las cámaras de seguridad del laboratorio llevan 6 semanas descompuestas, continuó Dakota. Convenientemente descompuestas, igual que las cámaras de los salones vacíos donde han ocurrido las agresiones, o las cámaras del vestidor del equipo deportivo, justo donde Grayson y sus amigos actúan sin consecuencias. Patterson enrojeció. Esa es una acusación grave. No es una acusación, intervino Trinity, armándose nuevamente de valor. Es un patrón. Todos lo hemos visto. Todos lo saben. La dirección finge que no pasa nada porque la familia Mitchell dona millones a esta escuela. Que alguien me lleve con la enfermera, gimió Grayson, finalmente comprendiendo la gravedad de su situación. La pintura me arde. No es tóxica, dijo Dakota con calma. Revisé la etiqueta cuando la sacaste. Estarás bien después de lavarte, a diferencia de las chicas a las que les destruiste la vida. Carson hizo un último intento de rescatar la situación. Esto es como una trampa. Ella lo engañó para que confesara. Nadie me engañó para decir nada, gruñó Grayson, dominado por su orgullo. Dije lo que dije. Todas esas chicas querían... Grayson, deja de hablar. Hunter lo agarró físicamente para sacarlo del laboratorio, pero era demasiado tarde. Las transmisiones en vivo ya habían salido del laboratorio de química y se expandían rápidamente por toda la escuela. El controlado discurso público de Richmond Prep se desmoronaba en tiempo real, finalmente. El profesor Patterson recobró la voz. Todos a la oficina del director. Ahora mismo, mientras salían del laboratorio. Dakota notó algo imposible minutos antes. Otras chicas le sostenían la mirada, asentían ligeramente y erguían los hombros. El hechizo del silencio finalmente comenzaba a romperse. En los pasillos, más estudiantes se habían reunido, sus teléfonos en mano, los murmullos propagándose rápidamente. Grayson, aún guiado por Hunter y Carson, intentó rescatar su dignidad. Esto no se ha acabado. Pierce, mi padre va a enterrarte. Perderás tu beca. Tu madre perderá sus beneficios. Me aseguraré de que acabes justo donde perteneces en la calle, con toda la basura. Dakota se detuvo en seco, y toda la multitud guardó silencio. ¿Acabas de amenazar a mi familia en una transmisión en vivo?, preguntó con voz tranquila. Incluso ciego, Grayson comprendió finalmente su error y, por primera vez, guardó silencio absoluto. Ese día, lo imposible se había vuelto realidad. La tímida estudiante becada se había enfrentado al chico más poderoso de Richmond y había ganado. La oficina del director en Richmond Prep parecía sacada de una película sobre dinero viejo y tradiciones aún más antiguas. Paneles de madera oscura, sillones de cuero que costaban más de lo que la madre de Dakota ganaba en un mes. Retratos de distinguidos exalumnos que ahora dirigían empresas multimillonarias o influían en políticas nacionales. Dakota había estado allí una sola vez, en su primer día, cuando el director Whitman le había dado aquel discurso sobre mantener los estándares y sentirse agradecida por la oportunidad de estudiar con una beca. Ahora estaba sentada en uno de esos costosos sillones, con su ropa usada recordándole cuán fuera de lugar estaba, frente a ella. Grayson Mitchell finalmente había logrado quitarse la pintura de la cara, aunque sus ojos seguían enrojecidos e irritados. Sus padres lo acompañaban como guardaespaldas vestidos con ropa de diseñador. Richard Mitchell era una versión más vieja y dura de su hijo Mandíbula Cuadrada.
ojos fríos y esa actitud de que todo podía resolverse con dinero. Catherine Mitchell llevaba un traje crema, cuyo precio probablemente superaba lo que la madre de Dakota recibía en un año por discapacidad. Y su rostro era una máscara de furia controlada. «Esto es una agresión», dijo Richard Mitchell antes de que el director pudiera hablar. «Esa chica atacó a mi hijo con una sustancia química. Exijo que sea expulsada y arrestada inmediatamente». «Su hijo trajo pintura en aerosol a clase», dijo Dakota con voz firme. «Tengo grabado en video cuando afirmó que intentaría dañar mis cosas». Después de manipularlo, intervino Catherine con tono afilado. «Claramente planeaste esto para extorsionar dinero de nuestra familia». Dakota sintió cómo se ruborizaba. Todo se reducía a dinero para esas personas, incapaces de concebir que alguien se les enfrentara por otra razón. «Yo no planeé nada», respondió Dakota. «Me defendí cuando su hijo intentó destruir mis pertenencias. El hecho de que luego confesara haber agredido a varias estudiantes es responsabilidad suya, no mía». «Presuntas agresiones», corrigió Richard con frialdad. Las divagaciones de un joven que acababa de ser atacado y que estaba sufriendo dolor. Ninguna corte admitiría eso. «Esto no es una corte», dijo desde la puerta la doctora Angela Reeves, consejera escolar, entrando con una pila de carpetas y expresión severa. «Es una escuela que tiene la obligación legal de investigar violaciones a los derechos de las alumnas». El director Whitman, quien había permanecido callado calculando implicaciones políticas. Finalmente intervino Dr. Reeves. «Creo que 14 chicas», lo interrumpió la doctora Reeves, poniendo las carpetas sobre su escritorio con firmeza. «Esas son las alumnas que han acudido a mi oficina en las últimas 2 horas. 14 chicas con historias sobre Grayson Mitchell y sus amigos. Algunas tienen evidencia, capturas de pantalla con mensajes amenazantes, fotos de moretones, grabaciones de acoso verbal. Todas habían tenido demasiado miedo para hablar antes. Pero la valentía de la señorita Pierce cambió eso. La compostura de Catherine Mitchell se rompió ligeramente. «Esto es un ataque coordinado contra nuestro hijo. Esas chicas obviamente están mintiendo por atención o dinero. Una de ellas es hija del senador Walsh», añadió la doctora Reeves con calma. «Otra es sobrina del juez Martínez. ¿Sugiere que ellas necesitan dinero o atención?» La sala quedó en absoluto silencio. El rostro de Richard Mitchell pasó rápidamente por distintas tonalidades mientras asimilaba esa información. Atacar estudiantes becados era una cosa, pero meterse con hijas y sobrinas de familias poderosas era completamente otra. «Debe haber un malentendido», dijo finalmente con tono menos agresivo. «El único malentendido», continuó la doctora Reeves, «es creer que el dinero y la posición social eximen a alguien de la decencia humana básica». Director Whitman. «Ya contacté a la coordinadora distrital para asuntos de género y derechos estudiantiles. Estarán aquí en menos de 1 hora para iniciar una investigación formal». Whitman parecía haber envejecido 10 años en pocos minutos. «Doctora Reeves, quizás deberíamos discutir esto en privado primero». «No más discusiones privadas», intervino Dakota. «Así fue como llegamos hasta aquí. Reuniones privadas donde las víctimas son silenciadas y los agresores protegidos. Todo debe ser transparente y documentado a partir de ahora. Tú no tienes derecho a exigir nada», le espetó Catherine Mitchell. «Eres nadie. Un caso de caridad que debería agradecer siquiera estar en este edificio». «Mamá», advirtió Grayson, hablando por primera vez desde que se limpió la pintura. Incluso él parecía comprender que su madre había ido demasiado lejos. Que Catherine volteó hacia su hijo. «Es la verdad. Donamos millones a esta escuela. Construimos salas enteras. Financiamos programas. Damos oportunidades a niños ingratos como ella. Y así es como nos lo pagan, esperando que su hijo siga las mismas reglas que los demás», preguntó la doctora Reeves. «Responsabilizándolo cuando daña a otros». «Él no dañó a nadie»,
insistió Richard, aunque su voz ya no sonaba tan convincente. La confesión en vivo era difícil de rebatir. Un golpe en la puerta interrumpió la tensión creciente. La asistente del director entró nerviosa. Director Whitman, hay camionetas de noticieros afuera. Alguien filtró los videos en vivo a los medios locales. Lo están llamando el caso Paintgate y piden declaraciones sobre encubrimiento de agresiones sexuales en Ridgemont. Richard Mitchell se puso de pie abruptamente. Nos vamos. Grayson, vámonos. Nuestros abogados resolverán esto. De hecho, dijo una nueva voz desde la puerta, él debe quedarse. 2 policías entraron en la oficina. Cambiando de inmediato la dinámica del lugar, el oficial mayor, cuya placa decía Detective Chen, miró directamente a Grayson. Hemos recibido múltiples denuncias formales por agresión, acoso y amenazas criminales. Necesitamos hacerte algunas preguntas. Esto es absurdo, reclamó Richard. Es solo un muchacho. Tiene 18 años, corrigió el detective Chen. Es adulto ante la ley, y varias de las víctimas son menores, lo que hace el caso aún más grave. El rostro de Catherine Mitchell palideció visiblemente. No diremos nada sin nuestros abogados presentes. Ese es su derecho, respondió el detective Chen. Pero los videos ya son públicos y múltiples testigos han dado su declaración. Esta investigación ocurrirá con o sin su cooperación. Mientras la policía escoltaba a Grayson hacia afuera, él volteó a ver a Dakota. Ella esperaba amenazas o arrogancia, pero en sus ojos por primera vez vio algo parecido al miedo. Esto no ha terminado, le dijo en voz baja. Tienes razón, respondió Dakota con firmeza. Esto apenas comienza. El resto del día fue un torbellino de declaraciones, entrevistas y revelaciones. El equipo distrital de investigación llegó y una a una. Chicas que habían permanecido en silencio durante meses o años encontraron su voz. Aquel día, Dakota Pierce, la estudiante becada que intentaba pasar desapercibida, se convirtió en un símbolo de cambio en Ridgemont Prep. El imperio construido sobre silencio y privilegio finalmente comenzaba a derrumbarse. Madison Hayes llamó por videollamada desde su nueva escuela en Vermont, relatando cómo Grayson la había arrinconado en un salón vacío de música y tocado sin su consentimiento. Cuando ella denunció esto, le dijeron que era un malentendido y que debería sentirse halagada por la atención. Brooklyn Foster mostró capturas de mensajes amenazantes enviados por Grayson después de que ella lo rechazara, amenazas de arruinar su reputación, cancelar su beca y hacerle la vida imposible hasta que aceptara. Autumn Chen reveló cómo Carson Wade había puesto drogas en su bebida durante una fiesta organizada por el equipo de lacrosse, aunque logró escapar antes de que ocurriera algo peor. Las grabaciones de seguridad de esa noche habían desaparecido misteriosamente. Sierra Blackwood, prima del propio Hunter, reconoció que él la había chantajeado con fotos comprometedoras tomadas sin su consentimiento. Cada testimonio pintaba un cuadro aterrador de una depredación sistemática facilitada por la indiferencia institucional. Los chicos atacaban a chicas vulnerables, estudiantes becadas, minorías, cualquiera sin el capital social o económico para defenderse. Cuando las víctimas intentaban denunciar, eran ignoradas, amenazadas o compradas. Las pocas que insistían eran tachadas de problemáticas y expulsadas. Dakota se encontró repentinamente en el centro del torbellino, la involuntaria catalizadora que había convertido un acto de autodefensa en un movimiento. Jasmine Rodríguez, presidenta del Consejo Estudiantil e hija de una reconocida abogada en derechos civiles, decidió convertirse en la asesora no oficial de Dakota. Debes ser estratégica, le aconsejó Jasmine mientras estaban sentadas en la cafetería vacía después del horario escolar, rodeadas de notas y evidencias. Los Mitchell intentarán destruirte, atacarán tu reputación,
tu familia, tus finanzas. Necesitamos estar listas. Yo no pedí esto, respondió Dakota, con el cansancio reflejado en cada palabra. Solo quería terminar la preparatoria e ir a la universidad. Ninguna de nosotras pidió esto, contestó Jasmine. Pero hiciste algo que muchas temíamos hacer. Luchaste públicamente. Ahora debemos asegurarnos de que tu sacrificio sirva para algo. El celular de Dakota vibró con un mensaje de número desconocido. Su corazón se aceleró al leerlo. ¿Crees que ganaste algo hoy? Espera a mañana. G. Se lo mostró a Jasmine, quien inmediatamente hizo una captura de pantalla. Más evidencia. Su arrogancia le está cavando su propia tumba. Pero Dakota no estaba tan segura. Los Mitchell tenían dinero, abogados, conexiones. Habían superado escándalos antes. ¿Y si esta vez tampoco era diferente, como si leyera su mente? Jasmine apretó suavemente su hombro. Esta vez se siente diferente. Las transmisiones en vivo, múltiples víctimas, la atención de los medios. No podrán desaparecer esto fácilmente. Le diste permiso a todas para decir la verdad, por las ventanas de la cafetería. Dakota vio las camionetas de noticias aún estacionadas afuera. Mañana traerían nuevas batallas, amenazas y desafíos, pero por primera vez desde que llegó a Ridgemont. Ya no se sentía sola. Sonó su teléfono su madre, llamando desde su turno nocturno en la gasolinera. Cariño. Vi las noticias, la voz de su madre combinaba preocupación y orgullo. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá respondió Dakota, creyéndolo por primera vez en meses. Es complicado, pero estoy bien. Ese muchacho y su familia vendrán tras nosotras. Lo sé, pero no podía permitir que él siguiera lastimándome a mí ni a nadie más. Hubo un breve silencio. Luego su madre dijo suavemente: tu padre estaría muy orgulloso. Enfrentar acosadores y proteger a los demás. Por eso luchó él también. Después de colgar. Dakota permaneció en la cafetería vacía, asimilando todo lo ocurrido. Esa misma mañana había sido invisible, tratando solo de sobrevivir. Ahora era la chica que literalmente cegó a un agresor con su propia arma y reveló años de abuso en el proceso. Trinity Chen apareció en la puerta, seguida por otras chicas que Dakota conocía, aunque nunca había hablado con ellas. Entraron en silencio, formando un círculo informal alrededor de la mesa. Queríamos darte las gracias, dijo Trinity simplemente, y hacerte saber que no estás sola. Pase lo que pase, estamos contigo. Una por una compartieron sus historias. No todas involucraban directamente a Grayson o a sus amigos, pero sí revelaban una cultura tóxica que permitía que estas cosas sucedieran. El sistema de puntuación del equipo de lacrosse para acostarse con chicas becadas. El grupo secreto en Facebook donde los chicos compartían fotos y calificaban a las alumnas. Las reglas no escritas sobre qué chicas eran presa fácil y cuáles estaban protegidas por sus conexiones familiares. Estamos creando una coalición, explicó Morgan Phillips, estudiante de último año que llevaba tiempo documentando los abusos, no solo para abordar los casos anteriores, sino para cambiar la cultura de ahora en adelante. Queremos que nos ayudes a liderarla. Dakota miró alrededor los rostros frente a ella determinados, enfadados, esperanzados. No sé cómo liderar nada. Llevo 3 meses intentando ser invisible. Por eso eres perfecta, respondió Morgan. Sabes cómo es ser objetivo, ser vulnerable. Pero también demostraste que el poder se puede tomar, no solo recibir. Antes de que Dakota respondiera, su teléfono se iluminó con notificaciones. Las transmisiones en vivo se habían vuelto virales. Paintgate Ridgemont era tendencia. Medios nacionales ya retomaban la historia. Comentarios llegaban de estudiantes de otras escuelas compartiendo experiencias similares. Esto es más grande que... Ridgemont, susurró Jasmine mientras revisaba su teléfono.
Está pasando en todas partes. Un mensaje de texto de la doctora Reeves apareció en la pantalla de Dakota. Asamblea urgente mañana por la mañana. El consejo quiere abordar la situación. Prepárate para represalias. Pero recuerda que muchos te apoyamos. El cambio está llegando. Mientras las chicas continuaban planeando hasta tarde en la noche, Dakota pensó en la pintura aún salpicada en el piso del laboratorio de química. Dorado, el color del escudo de Ridgemont, del privilegio y la tradición, de todo lo que ella nunca tendría, pero también el color de una revolución, de luz atravesando la oscuridad, de una verdad demasiado brillante para ignorar. Al día siguiente, Grayson Mitchell regresaría con el ejército de abogados y especialistas en relaciones públicas contratados por su familia. La escuela intentaría contener el escándalo. Familias poderosas se moverían para proteger sus intereses. Pero esa noche, en una cafetería llena de chicas que habían encontrado su voz, Dakota Pierce sintió que finalmente comenzaba un verdadero cambio. Había utilizado el arma del propio Grayson en su contra, convirtiendo su símbolo de dominación en evidencia irrefutable de sus crímenes. La guerra por el alma de Ridgemont había comenzado. Y por primera vez, las más vulnerables tenían una oportunidad real de luchar. Al salir finalmente de la cafetería, Trinity la tomó del brazo. Él estaba equivocado. ¿Sabes lo que dijo su madre? No eres nadie, después de hoy. Tal vez seas la persona más importante de esta escuela. Dakota pensó en las 14 chicas que habían denunciado, en las decenas más aún reuniendo valor, en la podredumbre sistémica finalmente saliendo a la luz. No dijo suavemente: todas somos importantes. Solo hizo falta un poco de pintura en aerosol para que todos pudieran verlo. El dorado aún estaba bajo las uñas de Grayson cuando la policía tomó sus fotos. Estaría ahí en cada documento, cada juicio, cada noticia, un recordatorio permanente del momento en que sus víctimas se defendieron. Y en el laboratorio. Aunque la limpieza intentó 3 solventes distintos, la pintura dorada no salió por completo. Permanecía como cicatriz, marcando el lugar donde Dakota Pierce pasó de víctima a victoriosa, de invisible a inolvidable. La asamblea urgente programada a las 7:30 de la mañana atrajo la mayor asistencia que Ridgemont Prep había visto en décadas. Cada asiento del auditorio estaba ocupado por estudiantes, padres, maestros, miembros del consejo directivo y periodistas que de algún modo habían conseguido pases especiales. Dakota se sentó en la tercera fila, rodeada por las chicas de la coalición que se habían quedado planeando hasta las 2 de la mañana. Apenas había dormido, con su celular vibrando constantemente entre amenazas, mensajes de apoyo y solicitudes de entrevistas que había rechazado. El director Whitman se acercó al micrófono, luciendo agotado, su típica confianza arrogante reemplazada por un pánico apenas disimulado. Detrás de él estaba sentado el consejo directivo, 12 personas cuyo patrimonio combinado podría comprar un país pequeño. Richard Mitchell ocupaba el asiento central, con una expresión tallada en piedra. «Buenos días», comenzó Whitman, con una voz carente de autoridad. «Como saben, el incidente de ayer generó serias preocupaciones sobre la seguridad y la conducta estudiantil en Ridgemont. El Consejo ha sesionado toda la noche para atender estos asuntos». Un murmullo recorrió la audiencia. Dakota notó cómo Whitman decía «incidente» en lugar de «acoso» o «agresión». Ya había comenzado la estrategia de minimizar lo ocurrido. Tras una cuidadosa consideración, continuó Whitman, hemos decidido implementar nuevas políticas sobre el comportamiento estudiantil y los procedimientos para reportar incidentes. Además, el joven Grayson Mitchell ha decidido retirarse voluntariamente de Ridgemont para recibir asesoramiento. ¿Y eso es todo?, una voz resonó desde el centro del auditorio.
Sierra Blackwood se puso de pie, con las manos temblando, pero voz firme. Él agrede a 14 chicas y solo se retira voluntariamente. Señorita Blackwood, por favor, siéntese. No interrumpió Sierra. Ya no me sentaré ni guardaré silencio. Ninguna de nosotras lo hará, una por una. Las alumnas del auditorio comenzaron a ponerse de pie. Primero fueron 14 las que habían denunciado formalmente, luego más. 20, 40, 60. Cuando finalmente dejaron de levantarse. Casi una tercera parte de las alumnas estaba de pie. Esto es lo que están tratando de encubrir, dijo en voz alta Jasmine Rodríguez. No son 14 víctimas, son decenas. Y esas son solo las que se han atrevido a levantarse ahora. Richard Mitchell tomó bruscamente el micrófono de Whitman. Esto es un ataque coordinado contra mi familia. Estas chicas están siendo manipuladas. ¿Por quién intervino la doctora Reeves desde la sección de maestros? ¿Quién las manipula? Señor Mitchell, la estudiante becada que usted intentó destruir. ¿O simplemente están hartas de ser presas en lo que debería ser un lugar seguro? Está despedida, gruñó Richard Mitchell. No puede despedirme, respondió la doctora Reeves con calma. Tengo plaza permanente y sindicato. Inténtelo otra vez. La asamblea cayó en un caos inmediato. Padres intercambiaron acusaciones en voz alta. Miembros del consejo directivo discutían en conferencias improvisadas. Estudiantes sacaban sus teléfonos para transmitir en vivo cómo se derrumbaba la fachada cuidadosamente construida de Richmond, en medio del tumulto. Dakota permanecía sentada, observando cómo el rostro de Richard Mitchell se enrojecía más con cada chica que se ponía de pie. Había aprendido algo importante desde el día anterior. A veces la acción más poderosa era obligar a otros a mostrar su verdadera naturaleza. Suficiente, gritó Whitman en el micrófono, produciendo un agudo sonido de retroalimentación. Todos siéntense inmediatamente o enfrentarán suspensión. Suspéndanos a todas. Entonces, respondió Morgan Phillips, sin moverse. A ver cómo queda eso en las noticias. Ridgemont Prep suspende a víctimas de agresión sexual por alzar la voz. En ese momento, Dakota notó que alguien avanzaba por la multitud, una mujer de traje azul marino que no reconocía. Llegó hasta el escenario y susurró algo a uno de los miembros del consejo directivo, cuyo rostro inmediatamente palideció. ¿Quién es ella?, preguntó Dakota en voz baja a Jasmine. No tengo idea, pero mira la reacción del consejo. La mujer tomó el micrófono con una autoridad que hizo retroceder incluso a Richard Mitchell. Soy Patricia Winters, investigadora principal de la Oficina para los Derechos Civiles del Departamento de Educación. Recibimos múltiples denuncias anoche por violaciones al protocolo de derechos estudiantiles y de género en esta institución. El auditorio quedó completamente en silencio. Desde esta mañana, continuó Winters, Ridgemont Preparatory Academy está bajo investigación federal. Cualquier intento de represalia contra estudiantes que han presentado denuncias resultará en cargos criminales. Cualquier intento de destruir evidencia resultará en cargos criminales. Cualquier intento de intimidar testigos resultará en cargos criminales. Miró directamente a Richard Mitchell. Esto incluye amenazas hechas por padres o sus representantes. Esto es un abuso de poder, protestó Richard. Usted no tiene autoridad. Tengo una orden federal, interrumpió Winters, mostrando un documento oficial. Incautaremos todas las comunicaciones electrónicas, registros disciplinarios y videos de seguridad de los últimos 5 años. Le sugiero que contacte a sus abogados. Señor Mitchell, los necesitará. Mientras agentes federales entraban en el auditorio, el teléfono de Dakota vibró nuevamente con otro número desconocido. Destruiste todo. Vas a pagar por esto. Se lo mostró a Winters, quien ordenó inmediatamente que lo documentaran. Esto es intimidación de testigos. Rastrín ese número.
La asamblea terminó en caos total, pero Winters tomó aparte a Dakota un instante, señorita Pierce. Necesitamos su declaración completa. Pero antes quiero decirle que lo que hizo ayer fue increíblemente valiente. Su transmisión en vivo nos dio la causa probable necesaria para intervenir. Solo me defendí, respondió Dakota. Con pintura en aerosol. Winters sonrió levemente. Justicia poética. La pintura dorada bajo sus uñas fue particularmente condenatoria. Es difícil alegar inocencia cuando literalmente te atraparon con las manos manchadas de oro. Durante las siguientes horas, la investigación federal avanzó con sorprendente rapidez. Agentes entrevistaron estudiantes, decomisaron computadoras y descubrieron años de quejas enterradas en archivos olvidados. El patrón era aún peor de lo imaginado. No solo Grayson y sus amigos, sino una cultura sistemática de abusos que se remontaba varias décadas. Exalumnos aparecieron con denuncias históricas. Profesores retirados revelaron presiones para modificar calificaciones de atletas implicados en agresiones. Un ecosistema entero de privilegios que protegía a depredadores. Para el mediodía. Otros 3 estudiantes fueron arrestados. Carson Wade por drogar bebidas. Hunter Blackwood por chantaje con fotos íntimas. Easton James por intimidar testigos, ya que se comprobó que él había enviado mensajes amenazantes. Dakota se encontraba en el ojo de la tormenta, simultáneamente protegida y expuesta. Agentes federales la escoltaban entre clases. Reporteros esperaban afuera. Su historia se había convertido en un símbolo de algo más grande, el movimiento Me Too, alcanzando a escuelas elitistas, desafiando los últimos refugios de privilegios sin control. Durante el almuerzo, sentada con su coalición en un área protegida de la cafetería, Dakota observaba cómo aumentaban tanto las amenazas como el apoyo. Llegaban mensajes desde otras escuelas, compartiendo historias parecidas y pidiendo consejo. «Debemos ser estratégicas», dijo Morgan, revisando su teléfono. «Los Mitchell ya contrataron una firma de relaciones públicas. Quieren vender esto como una cacería de brujas». «Que lo hagan», dijo Trinity. «Tenemos evidencia. Ellos solo tienen discursos». «La evidencia no siempre gana», advirtió Jasmine. «No contra tanto dinero y poder». En ese instante, River Chen, una estudiante a la que Dakota no conocía bien, se acercó tímidamente a la mesa. «Tengo algo que deben ver», dijo, mostrando discretamente una memoria USB. «Pero primero necesito protección. Lo que hay aquí es grave». Lo que River revelaría minutos después cambiaría todo nuevamente. Después de recibir garantías de protección por parte de los agentes federales, River reveló lo que había descubierto. Como presidenta del Club de Informática, le habían pedido meses atrás que ayudara a reparar el sistema de seguridad escolar, pero lo que realmente había encontrado era una eliminación sistemática de grabaciones, aunque River había guardado secretamente copias de respaldo. «Son 3 años de videos borrados», explicó River mientras mostraba los archivos. «Cada vez que ocurría un incidente, alguien borraba las cámaras relevantes. Pero nunca supieron que yo había hecho respaldos. Las grabaciones eran devastadoras. Mostraban a Grayson acorralando a chicas en pasillos vacíos, a Carson poniendo sustancias en bebidas durante eventos escolares, a Hunter tomando fotos inapropiadas bajo las faldas en las escaleras, y a Easton dañando propiedades de estudiantes que denunciaban incidentes. «Esto es evidencia de una conspiración», dijo Patricia Winters al revisar los archivos. «Una actividad criminal organizada. Esto va mucho más allá de un simple asunto disciplinario escolar». Esa tarde, al caminar hacia su última clase, Dakota notó que Grayson Mitchell estaba parado cerca del estacionamiento. A pesar de su supuesto retiro voluntario, no estaba solo. Lo acompañaban 2 hombres de trajes costosos, probablemente abogados. Intentó evitarlos, pero Grayson se interpuso en su camino. Los agentes federales se tensaron, pero él levantó las manos pacíficamente. «Solo quiero hablar», dijo Grayson.
Sus ojos seguían irritados por la pintura, pero había algo más diferente en su mirada. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una expresión de desesperación. Tus abogados probablemente te recomendaron no hacerlo, dijo Dakota. Sí, lo hicieron. Miró a los hombres, quienes lucían visiblemente molestos. Pero necesito que sepas algo. Esto no debía terminar así. ¿Y cómo se suponía que terminara? Rociabas mis cosas con pintura y yo lloraba sola en una esquina. No. Yo... Grayson titubeó buscando palabras, como si se diera cuenta de que nunca antes había tenido que explicar sus acciones. Así son las cosas, simplemente. Mi padre, mi abuelo. Eso me enseñaron. Que personas como nosotros tomamos lo que queremos de personas como tú. Personas como yo, repitió Dakota con frialdad. Gente pobre, estudiantes becados. Los que no importan, lo dijo con tanta naturalidad, como si hablara del clima. Pero tú luchaste. Nunca antes nadie lo había hecho así. 14 chicas te denunciaron. Todas lucharon, y todas fueron silenciadas, compradas o expulsadas. Así funciona. Grayson hizo un gesto hacia la escuela. Así ha funcionado siempre, hasta que apareciste tú y esa maldita pintura. Uno de sus abogados tomó su brazo con firmeza. Señor Mitchell, ya no diga nada más. Pero Grayson se soltó con brusquedad. ¿Sabes qué dijo mi padre anoche? Que fui descuidado. No que estuviera mal, solo que fui descuidado. Que debí ser más cauteloso, más sutil, como él lo fue. Dakota sintió un escalofrío. Tu padre, generación del 92. Su nombre está en la biblioteca por todas sus donaciones. ¿Quieres saber por qué donó tanto Grayson Río con amargura? Dinero por culpa. Dinero por silencio. Dinero manchado. Con eso construyeron la mitad de esta escuela. Señor Mitchell, nos vamos ahora, insistió el abogado, tirando de él hacia el automóvil. Pero Grayson gritó algo más mientras lo empujaban al vehículo. Revisa el sótano de la biblioteca. Ahí guardan los expedientes disciplinarios antiguos. Décadas completas. Verás que no soy el primer Mitchell al que deben proteger. Mientras lo forzaban a subir al vehículo. Dakota permaneció paralizada. Había pensado que todo esto era solo sobre detener a un agresor, tal vez a sus amigos. Pero las palabras de Grayson sugerían algo mucho más profundo, una corrupción generacional que impregnaba la propia esencia de Ridgemont. Inmediatamente informó a Patricia Winters, quien envió agentes a la biblioteca. Lo que encontraron fue noticia nacional esa misma noche, cajas enteras con denuncias de hace más de 40 años, patrones claros de abuso, encubrimientos y sobornos, un libro contable con donaciones que coincidían sospechosamente con denuncias retiradas. Richard Mitchell no protegía solo a su hijo, sino un legado familiar entero de abusos. Esa noche, Dakota finalmente llegó a casa, encontrando a su madre esperándola con comida china que compró con el descuento especial del local. Vaya día, dijo su madre con sencillez, abrazándola fuerte. Comieron en silencio cómodo. La comida barata sabía a alivio después del caos vivido. Finalmente, su madre habló. Estoy orgullosa de ti, cariño. Estoy aterrada, pero muy orgullosa. Seguirán viniendo por nosotras, dijo Dakota. Los Mitchell, sus amigos, todos los que tienen algo que perder. Que vengan. La voz de su madre se endureció. Hemos sobrevivido cosas peores. Tu padre enfrentó insurgentes en Afganistán. Yo enfrenté el cáncer. Tú enfrentaste a un acosador con pintura. Somos mujeres, Pierce. No nos rompemos fácilmente. Su celular volvió a vibrar un mensaje desconocido. Dakota se preparó para otra amenaza. Pero en cambio leyó. Mi nombre es Willow Mitchell. Soy la hermana menor de Grayson. Estudio en la Academia St. Catherine. Lo que hiciste fue valiente. Hay cosas sobre mi familia que debes saber. ¿Podemos vernos? Dakota lo mostró a su madre.
que frunció el ceño. Puede ser una trampa. Puede ser, dijo Dakota. Pero ¿y si no lo es? Acordaron reunirse al día siguiente en un lugar público con presencia de agentes federales. Willow Mitchell no se parecía en nada a su hermano pequeña, nerviosa, mirando constantemente a su alrededor. Tenía 15 años, 2 menos que Grayson, y actuaba como alguien acostumbrada a ser invisible en una casa peligrosa. He documentado algunas cosas, dijo sin rodeos, deslizando una tablet sobre la mesa. Audios, videos, fotos. 3 años completos. Sabía que algún día alguien se enfrentaría a ellos y quería estar lista. Las grabaciones eran explosivas. Richard Mitchell hablando sobre cómo resolver las denuncias de agresión. Catherine Mitchell sobornando a directivos escolares. Grayson presumiendo sus conquistas frente a su padre, quien se reía y aconsejaba elegir objetivos más seguros. ¿Por qué haces esto?, preguntó Dakota. Son tu familia. La risa de Willow fue amarga, demasiado madura para su edad. Familia. ¿Sabes cómo es crecer en esa casa viendo cómo tratan a las mujeres? Sabiendo que algún día tendría edad suficiente para convertirme en un objetivo también. No de Grayson, es mi hermano. Pero sus amigos, los socios de mi padre, me he preparado para este momento toda mi vida. Tus padres te destruirán por esto, dijo Dakota. Ya me están destruyendo lentamente. Al menos así. Significa algo. Willow sostuvo su mirada. Me diste valor. Si una chica becada pudo enfrentarlos, quizá yo también pueda. Las revelaciones hechas por Willow volvieron irrefutable el caso federal. Richard Mitchell fue arrestado por obstrucción de justicia y conspiración. Catherine Mitchell enfrentó cargos por soborno. Su imperio comenzaba a caer rápidamente mientras más víctimas alzaban la voz, sabiendo que la familia Mitchell ya no podría silenciarlas. Una semana después, Richmond anunció reformas exhaustivas. Whitman renunció en desgracia. La doctora Reeves asumió como directora interina, con el mandato de cambiar radicalmente la cultura escolar. Pero el verdadero cambio se sentía en los pasillos. La rígida jerarquía que protegía a los agresores desaparecía lentamente. Las estudiantes becadas caminaban con orgullo. La coalición que Dakota inició se convirtió en una organización oficial con respaldo institucional. Dakota Pierce había transformado su vida, pasando de víctima a símbolo de resistencia. El miedo había cambiado de bando y la justicia finalmente comenzaba a llegar. Dakota misma se había convertido en una especie de leyenda, la chica que utilizó pintura en aerosol para enfrentar al privilegio. Varias universidades la contactaron ofreciéndole becas, impresionadas por su valentía y liderazgo. Las solicitudes de entrevistas seguían llegando constantemente, aunque aceptaba muy pocas, prefiriendo enfocarse en sus estudios y en la labor continua para cambiar las cosas. Meses atrás, había sido una chica aterrada tratando de ser invisible, aferrada a su mochila usada. Esa chica ya no existía, transformada por la necesidad en alguien capaz de enfrentar a agresores y sistemas completos. La coalición estudiantil tenía reunión en 1 hora para planear nuevas iniciativas, expandirse a otras escuelas, crear recursos para víctimas, impulsar reformas legislativas. Lo que comenzó como un acto de autodefensa de una sola chica se había convertido en un verdadero movimiento. Al salir del laboratorio de química, Dakota pasó junto a un grupo de alumnas de primer año charlando junto a sus casilleros. Se veían tan jóvenes, tan vulnerables, pero también seguras, llevando con orgullo sus becas en lugar de considerarlas una marca de vergüenza. La mancha dorada del suelo del laboratorio algún día desaparecería, pero su legado permanecería intacto en cada chica que denunciaba acoso sin miedo, en cada chico que entendía que el privilegio no significaba impunidad.
en cada directivo que elegía proteger a las víctimas antes que al prestigio. Dakota Pierce se había transformado de víctima en protectora, de invisible en inspiración. Y todo había comenzado cuando tomó el arma de un agresor para usarla en su contra, cegándolo con su propia arrogancia hasta que el mundo entero pudo finalmente ver la verdad. Mientras caminaba, Trinity se le acercó nuevamente. Tenía razón en algo. ¿Sabes la mamá de Grayson? No eres nadie. Ahora eres alguien que hizo historia. Probablemente la persona más importante en Richmond en mucho tiempo. Dakota pensó en las 14 chicas que dieron su testimonio, en las decenas que aún reunían valor, en la corrupción sistémica que por fin era confrontada. No soy la más importante, respondió Dakota con sencillez. Todas somos importantes. Solo hizo falta un poco de pintura para que todos pudieran verlo. El dorado seguía debajo de las uñas de Grayson cuando la policía tomó fotografías. Estaría ahí en cada expediente, cada juicio, cada noticia un recordatorio imborrable del día que las víctimas finalmente lucharon. En el laboratorio, los trabajadores intentaron varios solventes distintos, pero la pintura dorada jamás desapareció por completo del piso. Quedó allí como una cicatriz, marcando el lugar exacto donde Dakota Pierce dejó de ser víctima y pasó a ser símbolo, transformándose de nadie en absolutamente todo.